Créanme que, si no me creen nada, créanme en esto. Créanme que en la lectura, cuando la iglesia se junta a leer solamente, no tiene por qué haber un predicador que se desgarre la garganta gritándonos o diciéndonos qué tiene que hacer. El Espíritu Santo está en cada una de las personas y cuando la palabra, que es espíritu, es leída en comunidad, es leída entre hermanos, eh, ahí obra el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, tengamos ese corazón, tengamos esa... No, bueno, esta es la parte en donde se lee la palabra, como si fuera el preámbulo de algo, como si fuera la introducción de algo. No, 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 si vamos a leer la palabra, esa es la parte más importante. Después lo que diga Eduardo, bueno, pero voy a leer la palabra de Dios. Me voy a conectar con el autor de la palabra. Y lo que vamos a intentar hacer es viajar a este lugar. Acuérdense, es una colina. Entendemos que por ahí no era el frío que estábamos pasando hoy, pero tampoco era verano. Estaba fresquito. Jesús está hablando. Voy a empezar a leer desde el versículo 17, perdón, del capítulo 4, porque ahí es donde empieza la verdadera acción. Y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acuérdense, arrepentidos, cambien la cabeza, el reino de Dios está acá, cambien la cabeza. Y acá Jesús va a tirar un tsunami de cosas nuevas que necesitan una cabeza nueva donde apoyar estas ideas. Estas ideas que trae Jesús no se pueden apoyar sobre una cabeza con cuestiones viejas, antiguas, leyes, necesitan una cabeza abierta. Por eso es arrepentidos. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba a sus discípulos, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con quién será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contigo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que te pues mejor es que, no, mejor, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Ante cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Así que al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Terminamos el capítulo 5. Acuérdense que esto es un sermón. Así como lo leímos nosotros, probablemente con un poco más de gracia, el Señor lo habrá dicho, un poco más de gracia que la que tengo yo, lo habrá dicho, y tardó lo mismo en decir que quizás lo que lo estoy diciendo yo. Y que cada cosa que nosotros estamos viendo en detalle fue un punto de su sermón. Tomemos en cuenta entonces en el lugar donde estamos, el contexto en el que estamos y veamos lo que tenemos que ver para hoy.
No sé si alguien tiene algún comentario no, nada. Bien, ahora que lo hemos leído, yo ya me siento más conforme, porque a veces agarramos y vamos leyendo solo, y tengo miedo que nos agarre la versiculitis y que nos movamos solo en versículos y no tengamos la historia completa. Y de esa manera estaremos del lado de la línea que no queremos estar, estaremos del lado de la línea de los fariseos y los escribas que contaban los centavitos de cada versículo, agarraban y no miraban la historia completa. Nosotros lo que tenemos que ver, intentar ver, es la historia completa y estar de este lado de la línea, no de los que interpretan la ley a su antojo o a su conveniencia, los que interpretan la palabra de Dios y leen solo las partes lindas, sino que estamos del lado del Señor que nos habla y como nos habla en el Sermón del Monte, nos tira, pero para que tengamos, guardemos y ahorremos. El grave error de la tradición oral de los escribas y fariseos fue que legislaron sobre la ley de Dios. No tenían Biblia los que estaban escuchando a Jesús, no tenían un texto, inclusive no sabían leer. Entonces, todos los que estaban escuchando a Jesús dependían de que alguien les dijera lo que estaba escrito. Yo no he andado mucho por esta tierra, la verdad, no he caminado tanto, pero lo poco que he andado me he dado cuenta que nosotros, en nuestras iglesias, de alguna manera nos pasa lo mismo. Estamos teniendo una tradición oral y después vamos a la Biblia para ver lo que escuchamos y acomodamos la Biblia a lo que escuchamos. Entonces no estamos tan lejos de estas personas que tenían una tradición oral. Nosotros a veces vamos, a mí me toca ir a las iglesias o donde sea, y a veces me hacen preguntas que yo no sé de dónde pueden llegar a salir, y no salen de la escritura. Las preguntas que salen de una tradición oral, de alguien que predica eso, y quizás lo predica con tal autoridad que a veces lo creemos. Hace poco una persona me dijo, bueno, Eduardo, ¿qué tiene que ver? ¿Es en serio que lo del beso de Judas, como él entregó al Señor con un beso, nosotros tenemos que dar dos besos? Y yo, ustedes saben que lo que me caracteriza caracteriza es la paciencia y la amabilidad para contestar y todo eso, pero es irónico lo que digo, ¿no? Pero digo, a ver, Marina, stop, pará con las caritas. Digo, pero a ver, bueno, conversemos. ¿Dónde está en la Biblia eso? Sí, Judas entregó al Señor con un beso, pero eso no crea una ley para que nosotros tengamos que dar dos besos. ¿De dónde salió eso? A alguien se le ocurrió. Es una tradición oral. Entonces no podemos decir que esto es alejado de nosotros lo que estamos leyendo. Esto le pasó a los fariseos, a Jesús en aquel tiempo. Me tocó hablar con una persona que me dijo, no sé por qué salió el tema de liberación, y la persona me dice, ¿es cierto que un demonio no sale si la persona tiene los brazos cruzados y las piernas cruzadas? Que lo que tenemos que hacer es que la persona si tiene los brazos cruzados y las piernas cruzadas, eh, y era una iglesia que creía eso. O sea, a mí me hacen la pregunta, pero ¿de dónde salió eso? ¿Salió de la escritura? ¿Salió de leer la escritura? ¿Es un versículo mal interpretado? No, porque ni siquiera da pie para eso. Es tradición oral. Entonces, cuando nosotros vemos esto que está pasando en el Sermón del Monte, no creamos que está tan lejos de nuestros días también. Legislaron sobre la ley de Dios para que la ley de Dios se acomodara a la incapacidad de ellos y que de esta manera ellos no se sintieran culpables delante de Dios. Entonces, acomodar la escritura a nuestro gusto y piacere, es a la carta, ¿no?
¿Qué tengo hoy para comer? Esto. Y esto me... Mm. De esta manera ellos no se sentirían culpables delante de Dios, sino que se verían a ellos mismos como personas buenas, justas. Claro, si estamos cumpliendo la ley, estamos cumpliendo la palabra de Dios. No, lo que estás cumpliendo es tu interpretación de la palabra de Dios. Nada más que eso, y la estás torciendo. Entonces, ellos pensaban que merecían el aplauso de la sociedad, que eran personas respetables, y viene el Señor, sin ningún tipo de títulos, sin ningún tipo de conexión con el templo, con los fariseos, con los escribas, con aquellos que estudiaban la ley, y nos viene a traer la palabra. Mateo es el más judaizante de los evangelios que vamos a leer. Si nosotros no entendemos el judaísmo, nos vamos a perder un montón de cosas porque Mateo está directamente enfocado en los judíos, está enfocado en una cultura judía. Y en la cultura judía sabemos que no todo, no era, los judaizantes no estaban unidos. No era que era un grupo de fariseos y judíos y todos juntos creían lo mismo. No, inclusive dentro de eso había sectas, había partidos, estaban los saduceos, los herodianos, los que creían en la resurrección, los que no creían en la resurrección, los que tenían contacto con los romanos, los que no tenían contacto con... Entonces era un abanico bastante amplio, era heterogénea la realidad, no eran uno solo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que si nosotros miramos un poco el judaísmo de ese tiempo, todo lo que se habla cobra un poco más de sentido. En este sentido, en Mateo, es donde empieza a proclamarse el reino. El reino es proclamado. ¿Qué reino? El reino que los judíos estaban esperando. El Mesías que los judíos estaban esperando, que se predicaba en las sinagogas. Ese reino empieza a ser proclamado por Jesús. Cambien la cabeza porque vino el reino y no es ni parecido a lo que ustedes están esperando. Necesito que cambien la cabeza. Entonces el Señor sale y le predica a toda esta gente. ¿Qué predica? La luz empieza a entrar en las tinieblas de las mentes de los que estaban en la tierra en ese tiempo. No solo proclama las palabras, sino proclama el evangelio con obras. Sanó a todos los que venían a él. El reino es proclamado. Y para que este reino tenga continuidad, lo que llama Jesús son aprendices. Me gusta mucho más la palabra aprendiz que discípulo porque discípulo está un poquito como bastardeado, ¿no? A veces yo que di clases de discipulado 1, 2 y 3 y después se graduaban de discipulado en la iglesia, eh, con toda vergüenza tengo que decir que nadie se gradúa de discipulado. Es algo de toda la vida. Entonces, lo hemos institucionalizado, la palabra discípulo o discipulado, y en realidad lo que estamos aprendiendo a hacer como Jesús, básicamente es eso, ser aprendices. Yo, obviamente que fallo miserablemente todos los días en el acto de querer ser un discípulo de Jesús, un aprendiz de Jesús, pero ahí vamos, estamos en el camino. Entonces, estos aprendices de Jesús, estos discípulos de Jesús son llamados, pero a su vez también son enseñados a cómo se tienen que comportar, a cómo tiene que ser en este nuevo reino un discípulo de Jesús. Acuérdense, en el judaísmo también se hacían discípulos, se hacían prosélitos. Entonces Jesús está hablando de hacer discípulos, pero ¿qué? ¿Vamos a hacer lo mismo que hacen los fariseos? No, 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 lo mío es distinto. Por eso necesitan cambiar la cabeza. Y entonces, dentro de esta enseñanza de Jesús, les da las bienaventuranzas, les dice que son sal y luz, pero también algunos lo llaman como antítesis, 6 antítesis. Oíste que fui dicho, pero yo os digo, son 6. Y en eso es donde estamos ahora, en el pasaje más largo del Sermón del Monte. Y entonces habla de la ley del asesinato, del adulterio, el juramento, la ley del talión y la ley del amor. No son otra cosa que vallas, ¿sí? El judío lo que hacía era vallarse, era cuidarse del mundo. Nada nuevo para nosotros. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, ojo con ir al mundo.
Eso es del mundo, esa música es del mundo, esa historia es del mundo, esto es del mundo. Yo crecí en el Evangelio con de un lado nosotros, de otro lado el mundo. Sin embargo, nosotros, ese mundo que entendemos, la Biblia habla como sistema del mundo, de eso tenemos que tener cuidado, pero no del mundo en sí, porque Dios amó al mundo, dio su vida por el mundo. Entonces, por las personas que habitan este mundo. Y entonces tendemos a cubrirnos de eso, a levantar paredes, a fortificar nuestras creencias, a cuidarnos de lo que está afuera y tendemos a parecernos un poco a lo que parecía acá. Cuando el propósito de los judíos era que el mundo conociera a Dios, que ellos fueran los sacerdotes para el mundo y que el mundo pudiera conocer a Dios a través de este pueblo, y fallaron porque ellos se encerraron en sí mismos y dijeron, este Dios es para nosotros solamente, y los de afuera son todos contra. Y eso es importante porque es lo que vamos a ver hoy. Entonces, al asesinato del Señor le dice, ojo con la ira. Está bien lo del asesinato, pero ojo con la ira, el adulterio, ojo con la lujuria, el matrimonio, ojo con el divorcio, juramentos, ojo con lo que dicen, la violencia, ojo con el orgullo que genera violencia. Y hoy vamos a ver el amor al prójimo, ojo con el odio. Entonces Jesús no va al problema, sino va al corazón que genera el problema. Todo sale del corazón. Entonces, lo que tenemos acá es retribución versus retracción. Retraernos en querer accionar inmediatamente, ¿no? La carne tiene esa característica, reacciona, está diagramada para reaccionar, es una cuestión de supervivencia, entonces el enojo, el mirar, la lujuria, todo eso son cuestiones de la carne que reacciona. El Señor dice, retrasen ese accionar, piénsenlo dos veces, hay una retracción en eso, dice, mediten en sus corazones, si lo que va a salir no va a generar algo, un tsunami de algo distinto. Entonces, dentro de todas estas leyes que ya la hemos visto, hoy vamos a ver la última, que es la ley del amor. La mayoría de los comentaristas llegan sobre todo el que más me gusta a mí, que sí es Luis, él llega a la conclusión, ¿no? De que esta es la cima del Sermón del Monte. Sí, acá es como llegar al clímax, donde el amor, no cualquier amor, el amor desinteresado, el amor incondicional, toma lugar. Y entonces en estas dos últimas que vimos, en la anterior vimos que el Señor hablaba de lo que pasa hacia el mal, ahora va a hablar de cómo nos tenemos que comportar hacia el enemigo. En el anterior fue no resistas al malo, o sea, una partícula negativa, no tomes represalia. Sí, y en este nos va a decir, no, ama a tu enemigo, algo activo, no tan pasivo como lo anterior, sino activo. Y en esta sección ustedes van a ver que el Señor dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, fíjense, una, dos, tres, cuatro verbos que son casi mandatos. Amad a vuestros enemigos. No solo amarlos, bendecirlos a los que te maldicen. Hacele bien a esa persona y orá por esa persona. Si nosotros ponemos en acción estos cuatro verbos por una persona que consideramos nuestro enemigo, no digo que sea instantáneo, pero conforme vaya pasando el tiempo, en nuestro corazón va a dejar de ser nuestro amigo. No podemos odiar a alguien a quien amamos. No puede ser nuestro enemigo alguien a quien amamos en nuestro corazón. Quizás las primeras oraciones, quizás los primeros actos a favor de esta persona van a parecer hipócritas, van a parecer algo como agua y aceite. ¿Cómo voy a orar por este desgraciado? ¿Cómo voy a lo que me hizo? Y yo cómo voy a pedirle a Dios que Dios lo bendiga, este
guacho, decimos nosotros a veces, pero es lo que el Señor está pidiendo. Y conforme en la oración uno va obedeciendo al Señor, la imagen del enemigo va cambiando. Y probablemente yo me dé cuenta que también fui enemigo del Señor. Y Él cómo me trató cuando yo era enemigo de Él. Aún siendo enemigos, Él murió por nosotros. Éramos hijos de ira, apartados. Entonces, mi condición era la condición de esta persona. Y entonces en la oración va cambiando mi imagen de esa persona para beneficio del reino, para beneficio de mi propia vida y para que el reino de Dios sea establecido como Dios está tratando de establecerlo a través de el Rey, Jesús, en este sermón. ¿Para qué hacer estas cosas? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Pero vamos a ver cada una de estas partes rapidito. Vamos a ver las tres partes. La ley, en realidad, cómo está escrita, la ley, cómo está interpretada y el espíritu de esta ley, que es la interpretación más elevada, o sea, la interpretación de Jesús. La ley escrita: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. A mí me gustaría que ustedes me ayuden a encontrar la parte donde dice aborrecerás a tu enemigo. ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿Alguien puede buscarlo? Búsquenlo por Google, búsquenlo. Bueno, no vamos a tomar mucho tiempo. No está. No está en la Biblia la parte de aborrecerás a tu enemigo. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho. No está diciendo, esto está escrito. No, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás aborrecer a tu enemigo no existe en la Biblia. Si quieren, búsquenlo, después me avisan. Si está, me habré equivocado. Pero, de acuerdo a lo que yo investigué, no está. Pero sí está el Levítico 19, ¿eh? Si ustedes quieren leer Levítico 19, 20, 21 y 22, ahí se van a dar cuenta que está el contexto de lo que está hablando Jesús. Y dice así, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esa es la ley, así, cruda. La frase odiar al enemigo no está. El intérprete, el que interpretaba esto, interpreta, bueno, acá dice a tu hermano, tu prójimo, los hijos de tu pueblo, tu prójimo. Ellos concluyeron que esto solo se refería al pueblo de Israel. Entonces, la ley escrita, al interpretarla, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, es una distorsión de lo que es la escritura, el odiar a nuestros enemigos. Los rabinos justificaron esta interpretación errónea basándose en una lectura selectiva. Argumentaban que el prójimo era solo un compañero judío, excluyendo a extraños y enemigos. Y ustedes seguramente que conocen la Biblia ya se estarán preguntando y dicen, pero en la parábola donde Jesús le preguntan, ¿quién es mi prójimo? ¿Ven que era un tema importante en esos días? No sabían cuál era el prójimo. Por eso le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús les tira una parábola para mostrarles que el prójimo era un samaritano que había caído en manos de un ladrón. La persona más despreciada para los judíos era un samaritano. Entonces, cuando alguien le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús no solo le está diciendo quién es el prójimo, sino que le está interpretando casi toda la ley, porque ellos entendían que el prójimo era solamente un judío, un compañero judío, alguien de la raza judía. Los demás eran todos enemigos, los demás eran todos distintos. Sin embargo, Jesús dio vuelta a la taba, perdón por el gauchismo, ahí me salió, cambió la jugada. Dijo, no, ¿no?
El samaritano es tu prójimo en ese momento. El prójimo, el que está cerca, el próximo. Ese es el prójimo. No importa su raza, no importa su color, no importa de qué partido político sea, no importa de qué equipo de fútbol sea, aún si llega a ser de River, lo tenés que ayudar. Aún si llega a ser de Talleres, tenés que hacer un esfuerzo y ayudarlo. Es tu prójimo. ¿Qué va a ser? Todavía no es perfecto. Ignoran los mandamientos claros sobre amar al extranjero y al enemigo. Pero fíjense que está claro. Un poquito más adelante, Levítico 19 dice, como a un natural de vosotros. ¿Cómo qué? A un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Este era un versículo para los que fuimos alguna vez extranjeros en otro país, que no sos natural de ese país. Este versículo te trae un poco de... Uno lo citaba más seguido que ahora. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros. ¿Y qué? Y lo amarás como a ti mismo. Esto es la ley también. Porque extranjeros fuisteis en la tierra. Miren la mentalidad que quiere Dios que tengamos. Ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Cuándo? Pero hace miles de años. Pero que quiero que tengan esa mentalidad. Entonces, ahora cuando pensamos en alguien que está totalmente equivocado, acordate que vos también estuviste equivocado. ¿Cuándo? Hace mucho. Bueno, pero tenés esa mentalidad, que lo que vos sos ahora es por la gracia y misericordia de Dios. Lo que yo soy ahora es por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, entender esto, no hay un doble estándar de Dios. Uno para el prójimo y otro para el enemigo. No, es un solo estándar. Amá a tu prójimo y a tu enemigo. Es una sola cosa, no hay una división. Pero otra vez, miren lo que dice en el Mishnah. Por eso hay que entender el judaísmo. En Avot 1.1, obviamente que esto no está inspirado por Dios. Es la tradición oral que se escribió en un libro. Dice, sé prudente en el juicio. Suscita muchos discípulos. Ellos también querían hacer discípulos. Esto es el judaísmo. Y haz una valla alrededor de la Torá. Cuidad la ley, cuidad la palabra. Levantá una valla. No te mezcles con el de afuera. Nosotros somos algo distinto. La palabra Torah ya sabemos que significa la ley escrita, es la guía para el pueblo de Dios. Pero ellos pusieron al mismo nivel de la palabra de Dios la ley oral. Y llegó un momento que las dos valían iguales. Por eso, fíjense, este cartel se encontró en uno de los negocios. Obviamente que no es este cartel, yo lo diseñé, puse solo el contenido. Pero decía así, vieron como los carteles que vas ahora al carnicero y te dice hoy, mañana se fía, hoy no. Bueno, así este cartel estaba ahí en un negocio y decía, cree como yo creo, ni más ni menos. Confiesa que yo tengo razón y nadie más. Siente como yo siento, piensa solo como yo pienso, come lo que yo como y bebe solo lo que yo bebo. Mira como yo miro y haz siempre como yo hago. Entonces, y solo entonces, tendré comunión contigo. O sea que alguien que no come lo que vos comés, que no piensa como vos pensás, que no bebe lo que vos bebés, no puede tener comunión con ellos. Todo lo contrario. ¿Cómo puedes amar a una persona así? Imposible. Obviamente que nosotros como cristianos, o como esto no lo pensábamos. Si no venís a mi iglesia, si no sos de mi denominación, si no crees como yo. Obviamente, claro, eso no ha pasado, no pasan nuestros días, gracias a Dios. Y entonces tenemos un tira y afloje. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás. Fíjense, entonces el prójimo, Jesús establece quién es el prójimo, el que está más cerca de nosotros. Razonarás con el que está más cerca tuyo,
para que no participes en su pecado. Solo razonarás, no lo vas a condenar, no lo vas a señalar, razoná con él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, a tu próximo, al que está cerca tuyo, como a vos mismo. Levítico 19. Levítico, no estamos hablando ni de los evangelios, y podría citar a los evangelios, podría citar a Pablo con versículos de amar al prójimo, pero esto está en la ley. Fíjense en qué momento distorsionaron. No solo está ahí, fíjense Proverbios. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que, bueno, por ejemplo, ayer quedó afuera Brasil. No te pongas contento porque Brasil quedó afuera de la Copa América. ¿Sí? Pobre los brasileros. Eh, bueno, voy a tener que leer otra vez este estudio. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo, y no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarán sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora. Eso es una buena, parece del campo, ¿no? El viento del norte ahuyenta la lluvia. Hay viento del norte, no va a llover. Bueno, así como sabes que el tiempo, que cuando viene un vientito del norte no va a llover, asimismo la cara, cuidado con la cara y los gestos que haces, el rostro airado y la lengua detractora, sí va a traer tormenta. Sí va a traer tormenta. Entonces, vimos cómo está escrita la ley, vimos cómo la interpretaron, ahora vamos a ver un poquito rápidamente cómo lo hace Jesús. Amar, bendecid. San Agustín decía lo siguiente: muchos saben poner la otra mejilla cuando son abofeteados. La palabra dice pongan la otra mejilla. Sí saben poner la otra mejilla, pero no saben o fallan al amar al que lo bofeteó. ¿Sí? Es un paso más. Una cosa es poner la otra mejilla, pero amar al que te abofeteó ya es un extra, un plus, una milla más allá. Devolver mal o sea, devolver el mal por mal es diabólico. Devolver el bien por bien es humano. Y devolver el mal con bien es divino. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Sí? Amen a vuestros enemigos. Fíjense, tengamos en mente que Jesús no nos está pidiendo nada que nos dijo. En la misma cruz dice Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba siendo pedrado, les dice, no se lo tomes en cuenta. Crisóstomo decía que esta es la cumbre, el pináculo del dominio propio. Es acá donde el fruto del espíritu, que es dominio propio, lo podemos entender. Estoy amando a mis enemigos o a los que considero mis enemigos. Puede ser, acuérdense, el enemigo, hay un enemigo que es Satanás, pero no está hablando de ese enemigo acá. Está hablando del que consideramos nosotros nuestro enemigo. Es clave entender que nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne. Nosotros a veces consideramos enemigo a alguien que tiene sangre y carne. Eso es lo que tenemos que corregir. Al enemigo, el enemigo con el artículo, el Satanás, el adversario, ese sí sigue siendo nuestro adversario y a ese nos tenemos que oponer. Pero al que tiene carne y sangre no hay una lucha contra esa persona. Ese no es el enemigo. Es alguien que consideramos que quizás piense distinto, es alguien que por piel, decimos, esta persona me saca lo peor de mí, me acerco y me sale un salpullido, se me atraganta la comida, no lo puedo ver. Bueno, por esa persona es la que tenemos
Tenemos que amarlo, bendecirlo, hacerle bien y orar por esa persona. Estamos haciéndolo. Tendrás que meditar en tu corazón. Si hay alguien, quizás no tenés a nadie, gloria a Dios. Ya está, ya estás para la estampita. Estás para la estampita y te la vendemos allá a los católicos. Acuérdense que esto de amar no es un sentimiento, sino un servicio. Es el amar acá, es el agapeo, es el amor de Dios en nosotros. Un no creyente no puede amar de esta manera. Puede tener intenciones, pero alguien me puede decir, pero yo tuve gente que... A mí me ha pasado, yo he trabajado con mormones, testigos de Jehová, he trabajado con ateos y a veces esas personas me han tratado mejor que hermanos. Entonces, en esos primeros años que yo decía, digo, ¿cómo puede ser que estas personas sean tan amorosas conmigo y en la iglesia, pero me pegan como para que tenga guarde y ahorre? ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está? ¿No? Bueno, pero esta gente lo que tienen son acciones externas y en lo que ellos hacen Dios no se lleva ninguna gloria. Porque si entendemos que el amor ágape solo puede venir de Dios, es de un hijo de Dios que puede amar de esta manera, y el fruto de ese espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, ese dominio propio es la culmine del amor. Me tengo una actitud en donde mi carne está cedida al espíritu y puedo amar, orar y bendecir por este enemigo. Y el amarlo tiene que ser práctico, humilde y sacrificial. Es una acción, no es un sentimiento. Es una acción hacia la persona. Siempre tenemos que recordar que nosotros fuimos enemigos de Dios y aún siendo enemigos, Dios nos amó. ¿Y qué hizo? Dio o sea, tuvo una acción, no solo un sentimiento. Es una acción. Y si ustedes pueden ver a, no sé, eh, Bonhoeffer, que fue uno de los pastores que predicó en contra de Hitler, si pueden leer la biografía de él, sería genial. Es alguien que está constantemente hablando en contra del nazismo, pero desde la postura, y él tenía que orar por sus encarcelados, por sus carceleros, mejor dicho. Y él dice en una parte, cuando oro y mi mente se fija en Dios, cuando oro por mis carceleros, el enojo desaparece y mi amor empieza a crecer. Un amor que no puedo entender, pero que ve al otro de la manera como Dios lo ve, perdido, desahuciado, hijos de ira. Y cuando yo puedo ver eso, cuando tengo esa imagen en mi corazón del otro, cambia mi imagen del otro. Y podría decir también lo mismo de Martin Luther King, podría hablar de esta mujer en la que Terry, no, se me fue el nombre, que se encontró con su carcelero cuando ella estaba en el campo de concentración. Y el tipo le pidió perdón, el nazi le pidió perdón. Y ella dice que se le revolvieron las tripas, pero entendió este pasaje y dijo, tengo que amar a mi enemigo, tengo que perdonar. Y oró sin el sentimiento, oró con obediencia a la palabra, sin el sentimiento. Fue obediente a la palabra. El sentimiento vino después. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿para qué? Para que seamos hijos. Y acá vamos a encontrar dos pasajes que son a veces muy bastardeados por algunas personas que quieren manipular a creyentes. Y bueno, no, solo vas a ser hijo de Dios si es que haces estas cosas. A ver, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto se conoce como gracia común, la gracia común a toda la globo terráqueo con los que habitan. Entonces, hay que tener cuidado con esto.
Acá la clave es el amor de Dios, no el humano. Una vez más, el amor que es fruto del Espíritu. El hombre no regenerado no puede amar incondicionalmente. Entonces, para que seamos hijos de nuestro Padre, a ver, pensemos nosotros en nuestros hijos. Cuando se portan bien, yo siempre hago la misma broma. Cuando se portan mal, digo, ahí viene tu hijo. Ese es tu hijo, le digo a Marina. Como si no fuera mi hijo. Y mi hijo sigue siendo mi hijo. Es una broma que de decir, sigue siendo mi hijo, pero se está comportando de una manera que no parece hijo mío. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y acá el pasaje dice más o menos lo mismo. Dice, portate de la manera en que los demás puedan ver que realmente quién es tu padre. No es que si te portás así vas a ser hijo de Dios. No, ya sos hijo de Dios si tenés a Cristo, pero si haces estas cosas vas a parecerte mucho más a tu papá. Acuérdense que es imitación. En esta cultura se imitaba al padre en todo lo que hacía, inclusive hasta en su trabajo, en todo. Entonces, ver al padre. Y otro pasaje que también es muy mal utilizado, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Esto es lógica pura. Esto se debería enseñar en una clase de lógica en el primer día. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Acuérdense, el publicano, ¿quién era? Era el más bajo de los más bajos. No sé hoy en la sociedad quién podríamos poner ahí. Pues nosotros no tenemos un cobrador de impuestos que le cobra los impuestos a Roma y que tiene que sacar su sueldo de lo que nos cobra a nosotros. Roma no le pagaba. Entonces, él te tenía que cobrar los impuestos y aparte su comisión. Y a veces su comisión era lo que a él se le antojaba. Entonces eran odiados. Era la... ¿Quiénes serán hoy en nuestra sociedad? Los publicanos, lo más bajo de la sociedad, lo que te, no sé, para algunos serán los macristas, para otros serán los kirchneristas, para otros serán los libertarios, para algunos serán homosexuales, para otros serán lesbianas, para otros serán los cristianos, para otros será esto. ¿Quién es lo más bajo? Bueno, si a eso, que es lo más bajo, ¿sí? Eh, lo tenés que amar. Tenés que implementar eso sobre lo que en tu corazón es lo más bajo. Porque no tenemos publicanos, entonces diríamos, bueno, esta palabra no se aplica a mí. Sí, se aplica porque hay publicanos en nuestros corazones. Hay que determinar cuáles son. Si ayudás a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Fíjense, de más, de más. Ese es el plus que necesitamos tener. Y después es enfático. Esta parte no lo puedo hacer más enfático. Sed, pues, vosotros perfectos. ¿Sí? Y yo me puse a pensar en esto, lo perfecto, ¿no? Cómo se ha utilizado esto para a veces manipular. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto se lo ha equiparado con santidad. Tiene que ser santo como Dios es santo. Eso es bíblico también. Pero yo ya soy santo porque Cristo me hizo santo. Esa es la idea. Ahora lo que tengo que aprender es a comportarme. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en algún tiempo? Posición y práctica. Una es la posición, soy hijo de Dios. Bueno, ahora lo que se me está pidiendo es que me comporte como hijo de Dios. Yo ya soy perfecto. Luego me tengo que empezar a comportar como perfecto. Yo ya soy santo. Bueno, pero me tengo que empezar a comportar como santo. Entonces, posición y práctica. En el arameo es que probablemente usó esta palabra Jesús. En el arameo es el que abarca todo, todo lo abarca. Perfecto, todo lo abarco. Sed pues vosotros abarcativos, así, completamente. Abarca todo. Ser inclusivo. Eso no quiere decir que empieces a hablar con las pavadas que se hablan por un idioma inclusivo, sino incluir a todos dentro del amor de Dios. Más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús pide que oremos para que los pecados, Padre, eh, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, no está pensando Jesús en una perfección, si no, no existirían ese tipo de oraciones, no existiría
O sea, Jesús no está esperando que seamos perfectos, sino que que desarrollemos esta idea, que maduremos en esta idea. El joven rico, se usa la misma palabra, el joven rico le dice, te voy a seguir. Bueno, vende todo a los pobres y seguime. Pero él no fue perfecto. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido entre las posesiones y la posición que quería tener al lado de Jesús, y se fue triste. Entonces, eh, estaba por encima de las posesiones que el servir a Cristo. Entonces, el seguirlo de esa manera lo hubiera convertido en un hipócrita. Pero de esa manera Jesús lo ayudó de alguna manera a ver dónde estaba parado. Entonces, otra vez acá se muestra vuestro Padre, una demostración de quién es nuestro Padre, imitar a nuestro Padre para mostrar quiénes somos, sus hijos. ¿Cómo? En acciones. ¿Cómo? De esta manera, amando a nuestros enemigos. Entonces, la perfección, yo sé que ustedes me miran a mí y dicen, bueno, sí, la perfección se puede alcanzar, pero bueno, no es para todos, hermanos. Ay, Dios, qué lejos estoy de eso. Vamos a orar y después los quiero escuchar a ustedes. Quiero terminar con una historia que un, un excombatiente eh, tuvo un problema en el brazo. No me acuerdo los detalles, pero el brazo empezó a perder sensibilidad y corría riesgo de perder el brazo. Quedó a cargo de una mujer en una aldea y, empezó a sentir mucho, pero mucho dolor. ¿Sí? Entonces, la mujer en el idioma de este soldado era muy limitado como conocía el idioma y le decía, me gusta que tengas dolor, me gusta. Y él le decía, pero no, me duele mucho, y pasaba días con mucho dolor. Y lo único que esta mujer le decía es, me gusta que tengas dolor. Cuando en algún momento llegó alguien que hablaba el idioma, él le dijo que le preguntara a la mujer por qué siempre le decía que le gustaba que él tuviera dolor. Y la mujer le explicó y el otro se lo pudo traducir. Y lo que la mujer decía es, mientras tengas dolor, quiere decir que ese brazo está sanando. Si llegas a perder el dolor, quiere decir que ese brazo lo vas a perder. El sermón del monte causa dolor. Si no causara dolor, lo que estamos leyendo de que no amamos a nuestros enemigos, de lo que el Señor nos está diciendo a través de todo lo que nos está diciendo, lo del adulterio falso, si no causa un dolor, quiere decir que hay una persona que está entumecida. A mí ustedes saben que me gusta Pink Floyd, hay una canción de Pink Floyd que es Confortablemente entumecido, es el título. Y a veces como iglesia estamos confortablemente adormecidos, como si tuviéramos una anestesia. Y eso es malo. Pasan los mensajes, lees la palabra y pasa y pasa y pasa. ¿No hay dolor? Entonces, es bueno que duela, es bueno que al leer un sermón de nuestro maestro haya cosas que nos peguen directamente en la línea de flotación. ¿Por qué está bueno? Porque nosotros podemos ir a Él, no es que para condenación lo que estamos viendo y que no hay solución, sino que podemos ir a Él confiadamente y decir, Señor, me está costando amar a esta persona, me está costando amar a este grupo étnico, me está costando amar a este partido, a esta gente que pertenece a tal cosa, bueno, los tenés que amar, y no solo amar, sino hacer algo por ellos, y no solo hacer algo por ellos, sino bendecirlos, no solo bendecirlos, orar por ellos. Todo eso por el que vos decís. Entonces, que Dios nos ayude. Y si hay dolor, qué bueno.
que hay dolor. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias. Gracias porque tu palabra nos opera. Es- Sigue siendo una espada de dos filos que atraviesa, penetra, discierne las cosas del corazón, las cosas de la carne. Separa, Dios. Sabemos que estamos desnudos ante tu presencia y no hay nada que te podamos ocultar. No venimos con condenación, sino que sabemos que hay cosas que tenemos que ajustar. No tenemos que ser lavados todos, sino limpiarnos algunas partes del cuerpo que se nos ensucian en el caminar, en esta peregrinación hacia la tierra celestial. Te pedimos perdón por aquellos que consideramos nuestros enemigos y los hemos apartado, los hemos desahuciado de alguna manera en nuestro corazón. Ayúdanos a no ser reaccionarios, sino a tener dominio propio, que el Espíritu Santo tome, tengamos ese segundo tiempo en el pensamiento, que no sea lo primero que viene a nuestra cabeza de lo que digamos, que no omitemos lo que está en nuestra cabeza, sino que pase por el filtro del Espíritu y que salga suave, que salga como tiene que salir, como si Jesús estuviera hablando por boca nuestra. Y todo lo que esté pasando en nuestro corazón, te pedimos que limpies nuestras conciencias de las obras, que esas que merecen muerte. Venimos al trono de la gracia porque necesitamos socorro en nuestra forma de pensar, en las imágenes sobre algunas personas, y necesitamos cambiar eso. Queremos parecernos más a vos. Ya somos tus hijos, lo tenemos claro. Pero ahora queremos parecernos más a vos en nuestro accionar. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, damos gracias por tu limpieza, gracias por poner todo en orden, Jesús, en cuanto a la ley. Gracias por este sermón y gracias por ayudarnos a entender paso a pasito lo que son, lo que es ser un aprendiz tuyo, lo que es ser un discípulo tuyo. Y yo sé, hablo por mí, todavía me queda una pampa para atarte un solo cordón de tu calzado. Pero ahí vamos, Señor. Tu misericordia, ahí vamos detrás tuyo, siguiendo tus pisadas como podemos. Te damos gracias. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.